Igualmente Luisito por cariño, ¿verdad? Hermanos, aquí en Guatemala hay una característica que nos identifica mucho. Resulta que casi a todo le ponemos diminutivo, ¿verdad? Casi a todo. Cuando nosotros vamos y nos encontramos con un amigo, le podemos decir, no vamos a tomar un cafecito, ¿verdad? Y de paso nos comemos un panito. Y entonces todo lo hacemos en diminutivo, ¿verdad? En Guatemala sí somos hermanos y van a disculpar, pero la verdad es de mucho cariño y alta estima el poder tratar al pastor Toledo como Luisito en esa confianza y en esa amistad que el Señor permitió desde hace muchos años para acá. Y encima de esto, pues agradecido por la oportunidad que me da de invitarme a poder compartir con esta familia tan linda, tan especial. Miren, no es la primera vez que yo puedo disfrutar el cariño de ustedes. Yo lo he disfrutado y que Dios me permita seguir disfrutando de esa amistad, de esa confraternidad y de ese cariño que ustedes, los ecuatorianos, demuestran, hermanos. Así que esta noche, Luisito me invitó a compartir algo con ustedes y se trata de un tema, hermanos, que yo lo inicio con una escritura que se encuentra en Isaías, capítulo 61, y voy a leerles del versículo 1 al 3. Si usted tiene su Biblia ahí para seguirla, si no, yo se la puedo leer con mucho gusto. Dice la palabra del Señor en Isaías 61, del 1 al 3, una declaración que el Señor daba personalmente y la dejó establecida como mensaje para nosotros hasta el día de hoy. Y dice así la escritura: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad, dice, de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, imagínese usted, a ordenar que a los afligidos, dice, de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y entonces, dice el Señor, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermano, esta palabra fue dada por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Imagínese usted, 700 años antes de que el Señor viniera la primera vez, Isaías profetiza acerca de Jesús, quien iba a ser el que tuviera el Espíritu de Jehová sobre él, pero para cumplir un propósito. Y esto es lo que yo quiero recalcar esta noche con ustedes y compartirles esta revelación, esta palabra, y principalmente el propósito que tuvo esta palabra y que tuvo también el ungimiento del Señor para nosotros hasta el día de hoy. En una ocasión, Jesús mismo confirmó esta palabra cuando él mismo lo anunció en la sinagoga de Nazaret. Si usted me acompaña y vamos al libro de Lucas y vamos a leer el capítulo 4, versículos 16 al 21. Resulta que el Señor en esa oportunidad se presentó en la sinagoga, ¿verdad? Él se presentó en la sinagoga y entonces vino y en el versículo 16 nos narra, nos cuenta, dice lo siguiente: vino Jesús a Nazaret donde se había criado. Muchos me llama la atención porque muchos dicen, ¿por qué le dicen a Jesús de Nazaret? Si él nació en Belén, ¿verdad? Y le dicen Jesús de Nazaret porque ahí se crió. Él ahí se creó, ahí creció, ahí aprendió muchas cosas, ¿verdad? Entonces vino a Nazaret donde se había
criado, y en el día de reposo dice que entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Era una costumbre judía el que llegaran, ¿verdad?, a leer el libro de la verdad. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice que el Señor halló el lugar donde estaba escrito, cabalmente esta palabra profética. Pero lo que me llama la atención enormemente es que dice que él, en versículo 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense qué impactante que 700 años después de que fue dicha esta palabra profética, viene el Señor y les declara, así con mucha firmeza: esta escritura se ha cumplido en mí, dice el Señor, el día de hoy. Esta palabra, de hecho, hermano, fue la primera predicación que está registrada en la palabra de Dios a través de Jesús. Esta fue la primera predicación que Jesús dio en la sinagoga de Nazaret. Ahora, cuando se refiere Jesús a esta profecía, él dice lo que yo le mencionaba, que se cumple en él en ese momento, ¿verdad? Como diciendo: miren, no tienen que buscar a nadie más, ya se cumplió. La palabra que Dios dio hace 700 años, hoy se está cumpliendo, ¿verdad? Y el propósito de esta prédica o de este compartir, hermanos, no es probar la veracidad de la existencia de Jesús, sino como Mesías, sino el mensaje que lleva cabalmente esta palabra profética para ese tiempo y para el día de hoy. Es una profecía de restauración la que el Señor dio por medio de el Mesías directamente. Y en esta palabra, hermanos, se revela una función que es la más importante de todas, la función redentora de Jesús, en la cual establece a los hombres restaurados y los declara como árboles del plantío de Dios. Imagínense qué importante, ¿verdad? Es para nosotros el que se nos reconozca como árboles del plantío de Dios. Ahora, esta palabra se cumpliría también respecto de la iglesia. Dios sigue haciendo milagros en el nombre de Jesús en este momento, hermanos. Esa palabra tiene una trascendencia. La trascendencia significa que tiene validez, así como hace 700 años fue dada por el profeta Isaías, y en la venida de Jesús viene él y declara que en ese momento se estaba cumpliendo su palabra. Tiene vigencia para el día de hoy a nosotros como iglesia. Así, aunque originalmente esa palabra le fue enviada a los judíos al rechazar al Mesías y el Mesías fundar su iglesia, esta palabra se cumplió. Y hermano, déjeme decirle, se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Pero veamos parte por parte esta palabra profética que fue dada por el Señor a nosotros. Y quisiera iniciar en el versículo 1. Hace una declaración el Señor en este momento cuando dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Yo me pregunté, hermano, cuando yo estaba preparando esto, yo me pregunté, ¿por qué era el interés tan grande, el empeño tan grande de que esta palabra quedara registrada para nosotros hasta el día de hoy? ¿Por qué es tanto el interés del Señor en que nosotros sepamos esta palabra y la vivamos hoy? La primera cosa que yo pienso, yo creo, y es que la dejó para nosotros. ¿Sabe una cosa? Porque Dios es un Dios de misericordia, hermano. Dios es un Dios de misericordia. Toda esta actuación del Señor sobre su ungido, sobre Jesús, y conforme a la voluntad de Dios, de él y a través de los hijos suyos como iglesia, debe tener siempre un componente básico en cada uno de nosotros, y es su misericordia.
Es por su misericordia, hermanos, que Dios hizo estas cosas. Es por misericordia que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Es por misericordia que Dios puso sus ojos en cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Es por misericordia que Él fue a la cruz del Calvario a entregar su vida y a derramar su sangre. Lo hizo por misericordia. Su misericordia se manifestó de esa manera. De tal manera nos amó el Señor, sí, pero tuvo misericordia. Y esa misericordia que nosotros conocemos a través de Jesús, no es por merecimiento alguno. Hermano, yo no merezco la misericordia de Dios. Yo no sé si tú piensas lo mismo, pero yo no merezco ni merecía la misericordia de Dios. Él lo hizo por misericordia a pesar de lo que nosotros éramos. Y Él nos sigue amando a pesar de lo que nosotros somos. No somos perfectos, hermano. No somos perfectos. Pero Él estaba interesado en dejar esta palabra para que cada uno de nosotros el día de hoy reconociera que la dejó establecida y registrada para conocimiento nuestro y para vivencia nuestra al día de hoy por su misericordia. Hermano, es por su misericordia que Dios hace todo. Es por su misericordia que tú y yo hemos sido guardados por el Señor. Es por misericordia que tú llegaste a los pies de Jesús y entregaste tu vida. Por lo tanto, que el Espíritu de Jehová sobre Jesús de Nazaret era obra de Dios para manifestar su misericordia es una verdad. Básicamente esa fue y sigue siendo la razón por la cual el Señor dejó esta palabra para que el día de hoy, repito, nosotros la conociéramos y la viviéramos. Pero la segunda cosa por la cual el Señor la dejó es porque nos ama. Es porque nos ama, hermano. María Teresa decía hace algún momento después de la alabanza, y a propósito, qué alabanza más linda, ad hoc a lo que se está compartiendo en este momento. Yo estaba derramando mis lágrimas ahí, dándole gracias a Dios porque cabal, ese es el agradecimiento que nosotros tenemos que tener al Señor por su sacrificio y el conocimiento de su amor. La segunda razón por la cual el Señor fue ungido para cumplir un propósito, para dejar esta palabra para cada uno de nosotros el día de hoy, hermanos, es porque nos ama. No dice la palabra que nos amó, dice nos ama. Él sigue amándonos, repito, a pesar de lo que nosotros somos. Esa unción que Jesús recibió, profetizada hacía 700 años antes de que ocurriera, tuvo una razón de ser, hermano. Y quiero dejarle en su corazón esto y quiero dejarle en su conocimiento esto. Dios no hace nada sin un propósito definido. Ese propósito es siempre conforme a una verdad, su amor. Él quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros porque nos ama. Dios no hace nada nunca por apariencia, por complacencia, por vanidad. Todos sus designios se cumplen y déjeme decirle, de seguro se cumplirán a pesar de nosotros. Dios no hace nada de esa manera. Dios siempre tendrá un propósito para hacer lo que hace. Y sigue diciendo Isaías, capítulo 61, versículo 1, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hermano, esta palabra, el significado de esta palabra en el original significan noticias alegres, noticias gozosas, noticias buenas. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación para todos los que creen. El Señor nos trajo libertad, buenas nuevas. Son predicadas. Esas buenas nuevas tienen que ver con la vida eterna, tienen que ver con la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros en la medida en que nosotros vayamos en pos de las huellas de Jesús en nuestra vida. Hermano, hace algún tiempo atrás, Luisito estuvo compartiendo sobre cabalmente el discipulado en esta entrega de
de nuestra vida y de poder aprender cómo caminar y cómo vivir como Jesús vivió. Estas buenas nuevas tienen que ver con eso. No solamente, hermano, el poder llegar a una cruz, derramar su sangre para que tú y yo fuéramos librados de la vida, de la condenación eterna, sino para que cumplamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la parte que muchas veces no vemos. Solo vemos la salvación, solo vemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero se nos olvida que todo esto es un paquete completo que tiene un propósito del Señor para cada uno de nosotros. Y sabe algo, estos abatidos a los cuales les predica las buenas nuevas en esta profecía, tiene que ver con todas aquellas personas, gentes que van a creer en Dios, humildes de corazón, hermano, que no descansan en su propia prudencia ni en su propio poder, sino que llegan a la humillación, llegan a decir cabal, como decimos siempre, yo quiero ser más débil cada día para que tú te manifiestes. Yo quiero ser, porque yo sé que en mi debilidad tú te vas a glorificar, tú te vas a exaltar. Estas personas, igual que usted, igual que yo, que rendimos un día nuestro corazón al Señor, necesitado, tal vez dolido, hermano, tal vez roto, pero llegamos al conocimiento del Hijo de Dios. Y eso provocó en nosotros cabalmente que la promesa del Señor llegara a nuestra vida. Solo los que se humillan ante Dios, hermano, pueden recibir el beneficio del ungimiento de Jesús. Solo aquellos que llegan con un corazón contrito y humillado y decir, sí, Señor, reconozco que te necesito. Ya no puedo caminar así, hermano. Cuando yo entregué mi vida al Señor, yo lo entregué de una manera, yo venía de una vida con dolor, con tristeza, con pecado, sufriendo varias cosas. Yo estuve así, hermano, así, de tirarme por un puente aquí en Guatemala para acabar con mi vida. Y alguien me detuvo. Fíjese que yo estaba, y todavía cuando yo cuento esto, yo puedo sentir lo que yo sentía del metal de la baranda del puente frío en mis manos cuando yo me iba a tirar para poder acabar con mi vida. Y mire, de repente aparece ahí en la banqueta, en la banquetilla de la baranda del puente, aparece una viejita, una ancianita, pobre, sus vestiduras todas rotas, con un costal. Me imagino que era, yo no sé cómo le llaman en Ecuador, pero aquí son recogedores de basura, recogedores de cosas que van a vender después, ¿verdad? Toda sucia. Y mire, hermano, se pone a la par mía. Se pone a la par mía y se me quedó viendo y me dice, joven, ha de ser muy duro cuando llegan ahí abajo, ¿verdad? Me dijo. El golpe ha de ser re duro para matarse de una vez. Pero ¿sabe qué es lo que más me duele? Me dijo. Que esas personas que toman la decisión por tirarse en este puente no saben que Dios los ama. No saben que son importantes para Dios, hermano. Usted no sabe cómo esas palabras llegaron a mi corazón. Y me quedé estático. Y la viejita se fue, siguió caminando. Y yo me quedé estático ahí. Y fue cuando yo comprendí. Y dije, oh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo necesito a Dios. Necesito a Dios. Y me regresé, hermano. Y me regresé a pie. Porque yo no había llevado nada. Nada. Porque mi decisión ya estaba tomada. Pero fue cuando Dios, para mí, en lo personal, yo creo que fue un ángel el que envió. Con esa viejita que se puso ahí a la par.
A veces nosotros tenemos tanta tristeza, tanto dolor en nuestro corazón que no nos permite ver la magnitud del amor de Dios para cada uno de nosotros. No nos deja ver, nos ciega. Y nosotros debemos saber que nosotros somos tan valiosos y tan importantes para Dios. Cristo entonces fue ungido por el poder del Espíritu Santo para dar a conocer esas buenas noticias a los necesitados, así como yo estaba necesitado en ese momento. Y hay algunos que creen que no necesitan esas buenas noticias, hermanos. No reciben el beneficio de las mismas. Esas buenas noticias, en resumen, es lo que nosotros conocemos como el Evangelio de la Gracia. Pablo tuvo la comisión de darlo a conocer. Acompáñame a Hechos, capítulo 20, versículo 24, cuando dice Pablo: de ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, este es el mensaje de salvación. Usted lo sabe, yo lo sé. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra. Creer. Esta es la principal razón del ungimiento de Jesús por parte de Dios. Salvar a todos aquellos que son lo suficientemente humildes como para recibir esa verdad y reconocer que somos necesitados de Dios. Hermano, yo no sé cuántos años tienes tú de estar caminando en Cristo. Yo tengo muchos años y ya sabes una cosa, sigo siendo necesitado de Dios. Yo sigo siendo necesitado de Dios todos los días. Yo no puedo estar alejado de Él. Yo necesito de Dios todos los días para vivir. Esa palabra se aferra, esa palabra se siembra en el corazón. Pero aquellos que reconocen lo necesitado que somos. El gran pecado y el gran error del ser humano es caminar en su propia prudencia y en su propia capacidad, hermano. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Necesitamos de Dios constantemente en nuestra vida. Sigue diciendo la palabra del Señor en Isaías: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Hermano, esto tiene que ver, a vendar. Usted no sé si ha visto o ha pasado por eso, cuando le vendan una herida. ¿Qué es lo que provoca la venda? Protegerle la herida, protegerlo a usted, ¿verdad? Eso es lo que provoca el vendar. Eso fue lo que vino a hacer el Señor y el Espíritu Santo, a vendar nuestra vida, nuestros corazones, aquellos corazones que estaban dolidos, aquellos corazones que estaban rotos. Vino a sanar esas heridas, vino a sanar esos sufrimientos. Pero a veces no lo podemos ver. No lo podemos ver, hermano, y seguimos sufriendo. Y seguimos sufriendo y seguimos sufriendo porque nosotros nos metemos en la circunstancia y en el problema y no nos metemos con Dios, que es el que nos va a acompañar y que va a aplicar esa venda especial que Él tiene. Los quebrantados, esto tiene que ver con aquellas personas rotas, deshechas en la vida, donde ya no hay propósito, no hay esperanza, no hay respuesta para todas las cosas que le están pasando. Tiene que ver con eso. En este caso, entonces, Cristo fue enviado a sanar a los que tienen dañado la mente, los sentimientos, la voluntad por causa del pecado. Pero ¿sabe algo? Las buenas nuevas nos dicen que Él vino a libertar a los cautivos. Vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hermano, yo no podía ver. Yo estaba ciego. No podía ver que había una vida abundante que me esperaba en Dios. No podía ver eso. Estaba ciego. Dios se encargó de que yo abriera mis ojos. Dios se encargó de tocar mi corazón
Y yo pude experimentar entonces la libertad que Dios me estaba dando. Toda aquella libertad que estaba ahí como promesa de Dios para mi vida y que yo no la podía alcanzar por sí solo. Estaba prisionero, hermano, prisionero del pecado. Prisionero por causa del pecado. Y dice la palabra que también vino a proclamar apertura de cárcel. Hermano, yo no sé si alguno de los que están aquí en alguna oportunidad han estado presos. Hermano, yo tenía alrededor de tal vez unos 19 años, 18 años. Cuando en Guatemala, en mi país, había una ley, era el toque de queda. Ellos ponían cierta hora para que ya no salieran nadie. Y resulta que nosotros estábamos en una boda de un compañero del colegio. Se estaba casando y él no tenía quien lo llevara a la otra ciudad para su luna de miel. Y resulta que nosotros, como buena gente, lo llevamos en el carro con su esposa. Pero resulta que cuando nosotros lo dejamos en el hotel y ahí íbamos de salida, no nos dimos cuenta en la hora, hermano. Mire, hermano, cabal la policía, ¿verdad? Nos para la policía y nos empieza a acusar de una serie de cosas, ¿verdad? Y entonces nos llevó a la cárcel. Y resulta que era día viernes. Y entonces sábado y domingo no había juzgados. Eso significó que nosotros teníamos que pasar ahí el fin de semana, ¿verdad? Hasta que llegáramos el lunes a un juzgado y pudiéramos. Pero esos 2 días, hermano, que yo pasé ahí, me pude dar cuenta de lo que significa vivir en una prisión. Hermano, yo no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Es una cosa, pero fea. Es de mucha opresión, ¿verdad? Que te quiten la libertad. Ahora trasladémoslo a nuestra vida. Nosotros estábamos prisioneros, sin estar encerrados en una cárcel. Pero Jesús vino para darnos libertad, para darnos vida. Un día yo fui a predicar con otros hermanos a una cárcel aquí en mi país. Y hablábamos con un hombre que había entregado su vida al Señor y estaba cumpliendo una condena muy larga. Y entonces yo le preguntaba sobre su experiencia. Y él me decía lo siguiente: mira, me dijo, yo nunca creí ni nunca acepté a mi Señor en mi corazón porque a través de eso iba a obtener la libertad. No, yo tengo un tiempo que pagar en la prisión por lo que yo hice. Pero una cosa te digo, vivo aquí en la cárcel siendo libre. Siendo libre. Ya el Señor me hizo libre. Yo en ese momento me quedé estático y dije, qué entendimiento el que ha llegado a este hombre, porque aunque está encerrado en una cárcel, él sabe que es libre. Libre a lo interno de su vida. Esa es la libertad que el Señor nos trajo. Libertad a la opresión, libertad en todas aquellas cosas que nosotros estábamos atados, aún el pecado, y nos proclamó apertura de cárcel. Estas gentes atadas, dolidas bajo opresión, son puestas en libertad porque el Espíritu de Dios estuvo y está en Cristo Jesús. Isaías 61:2 nos dice lo último: a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, año agradable del Señor. Hermano, este año, este anuncio del año agradable del Señor se puede entender de igual manera como el tiempo aceptable y el día de salvación. Es el tiempo proclamado por el Señor para los hombres y mujeres, pero también en lo particular para cada uno de nosotros.
es la oportunidad que nosotros tenemos de llegar a ser en Cristo Jesús uno en Él. Pero esta verdad puede ser aceptada o puede ser rechazada. Y la promesa del Señor al final de esta palabra es algo hermoso, hermano. Es algo hermoso, maravilloso para todos nosotros. Dice Isaías 61:3 que el Señor también vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y entonces, hermanos, seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, no para gloria nuestra, no, para gloria del Señor. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, injuriosos, ofensivos, se ha sentado, sino que en la ley del Señor se deleita. Ahí está su delicia. Y en su ley dice que medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, hermano, va a prosperar. Hermano, ¿qué pasó aquí? Con todo esto que el Señor hizo, su sacrificio en la cruz, su venida, su proclamación, la llegada a tu vida, fuimos injertados en Él. Fuimos injertados en Cristo. Eso fue lo que pasó. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, hermano. Y quisiera irme para terminar en una escritura que se encuentra en Romanos, capítulo 11 y versículo 17. Permítame leérsela para poder ejemplificarle esto que le estoy diciendo. Dice la palabra del Señor: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz, ¿quién es la raíz, hermano? Jesús. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueren desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica, savia del olivo. Hermano, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Quiero concluir con esto. Nos conviene ser injertados en Cristo y estar creciendo en Él día a día. Esa bendición de lo alto sobrecae en todos aquellos que somos de Cristo y que hemos sido injertados en Él. Es parte de las bendiciones espirituales que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros, todos aquellos que íbamos a creer. Y esta escritura para el final dice lo siguiente, en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado, dice la palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué nos queda entonces, hermano? Si todo ya fue dicho, si todo lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo, y si todo lo que Dios tenía que dar ya lo dio, lo que nos queda es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Hermano, nos conviene seguir estando injertados en Cristo. Nos conviene seguir creciendo en ese olivo, en esa raíz, en esa savia. Nos conviene. Por eso fue el sacrificio del Señor. Así que, hermano, yo quiero pedirle por un momento que cierre sus ojos ahí donde está.
quiero pedirle que por favor, cierre sus ojos y piense por un momento. Tal vez usted no lo ha pensado últimamente, pero piense en un momento cómo era su vida antes. No lo traigo para que le duela, no. Lo traigo a memoria para que pueda ver usted lo maravilloso que fue Jesús en nuestra vida. Para que usted pueda ver y comprender la magnitud del sacrificio del Señor para cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Él no nos dejó solos. Él nos acompañó siempre. Y ahora lo que te pide es que sigas injertado en Él. Que comprendamos la magnitud y el propósito que tuvo el Señor al ir a la cruz del Calvario. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú dejes caer, Señor, que tú des a mis hermanos, Señor, esta noche una gracia especial, un entendimiento especial en el fondo de su corazón para poder comprender y valorar tu sacrificio, Señor. Ese sacrificio, Señor, que nos ha hecho libres, ese sacrificio que nos dio vida, ese sacrificio, Señor, que tuvo un propósito también, que nosotros podamos vivir una vida abundante, aquí donde estamos, en esta tierra, el tiempo que tú lo permitas, Señor. Porque cuando estemos en tu presencia, estaremos con gozo y alegría contigo. Pero aquí en la tierra, Señor, tú quieres que nosotros vivamos una vida abundante. Una vida abundante que tú ya nos diste. Pido tu gracia, pido tu favor, pido tu misericordia y pido tu unción especial, esa unción que tuvo Jesús en su vida. Que nos la des a nosotros, Señor, día a día, para que nos haga comprender que separados de ti nada podemos hacer, pero contigo todo es posible, dice la palabra. Padre, gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque tomaste la decisión de ser ungido para cumplir un propósito. Que fue duro, Señor, para ti. Fue duro, Señor. Pero a través de él, tú nos mostraste tu misericordia y tu amor. Y tu gracia, Señor. Por eso es que te quiero dar las gracias junto a mis hermanos esta noche, Señor. Y pedirte que nunca se nos olvide valorar ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Y que al final nuestra vida pueda ser el mejor canto, la mejor alabanza que nosotros podamos darte a ti, Señor, en adoración. Nuestra propia vida. Y poder decirte cuando estemos cara a cara contigo, Señor, tu sacrificio valió la pena. Valió la pena, Señor. Valió la pena. Porque me cambiaste. Porque me diste libertad. Porque puede ser, Señor, las buenas obras que tú me enviaste a hacer. Valió la pena, Señor. Eso quiero decirle a mi Señor cuando esté en su presencia. Padre, gracias por todo ello, Señor. Solo permite por un momento que tengamos ese reconocimiento al fondo de nuestro corazón y le digamos juntos, gracias, Señor. Gracias, Señor. María Teresa, no sé si puedes ponerle alabanza nuevamente, pero me gustaría que la oyéramos ahora con este entendimiento. Ahora con este entendimiento. Que la escucháramos. Por favor.
Gracias por tu luz, gracias por tu vida. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto, por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, eres mi esperanza, Gracias, María Teresa. Quisiera terminar esta noche, si me lo permite, Luis. Al principio del año, yo tuve una invitación, le podría decir, del Señor, porque fue un momento, hermano, en que yo estaba aquí en mi casa solo. Regularmente yo acostumbro a, pues, tomar mi guitarra y adorar al Señor y orar aquí en mi casa. Pero en esa oportunidad me pareció muy extraño porque
porque le soy sincero y me voy a confesar con usted, no tenía la intención en ese momento de orar, no tenía la intención de hacerlo. Pero de una manera que no puedo explicarles, el Señor me levantó de esta silla donde yo estaba y me llevó a la sala de mi casa. Y yo sentí postrarme. Y dije, Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres que ore? ¿Qué quieres que haga? ¿Que te adore? Y solo me quedé callado. Y lo que el Señor quería era que yo lo escuchara. Porque Él me dio una palabra profética para la iglesia para este año. Y yo quisiera compartírsela esta noche. Dice la palabra profética que el Señor me permitió tener lo siguiente. Yo les recuerdo hoy que les he hecho hijos míos, pueblo mío, ejército mío, dice el Señor. Les he hecho justos y merecedores de la gracia. Les he hecho embajadores y ciudadanos del reino. Les he hecho nación santa y pueblo que me pertenece, dice el Señor. Sé que han estado llenos de temores, incertidumbre, de inseguridades, de ansiedad y miedo, pero yo les digo hoy, no teman manada pequeña, pues yo les recuerdo hoy que a mí me ha placido darles el reino y con el reino he derramado poder en cada uno de ustedes, poder que viene de mí para cambiar, poder para llevar esperanza al desesperanzado y aliento al que no lo tiene. Traigo a sus memorias y a sus corazones que yo soy su Dios que les sustento y que les he dado autoridad para atar y desatar en la tierra. Despierta tú que duermes, dice el Señor, pues ha llegado el momento en que vivan el reino de Dios, que manifiesten el reino de Dios y que manifiesten la autoridad que yo les he dado. Oren con autoridad, exalten a su Dios con pasión y adoren a su Dios con amor que yo he puesto en ustedes. Peleen, dice el Señor, la buena batalla con las armas que yo ya les di. Lleven bendición y propósito a las vidas que yo pondré frente a ustedes. Les abriré puertas en donde ustedes nunca se imaginaron que iban a llegar para llevar mi mensaje, para llevar mi palabra, para restaurar, para sanar, para liberar al cautivo, para dar vista a los ciegos. Este tiempo, dice el Señor, les devolveré lo que les han robado. Les devolveré el gozo que fue anulado por quienes les hicieron daño. Traeré sanidad y medicina y los sanaré. Les revelaré abundancia de paz y de verdad y juntos proclamarán que yo soy Dios que les sustento y les esfuerzo y mantendré mi promesa de estar con ustedes hasta la eternidad. Solo les pido que no oigan voces extrañas, que abran sus oídos a lo que yo tengo para decirles por hacer, para guiarlos, para pelear y proclamar el año agradable del Señor, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la palabra que el Señor me dio. Yo no me quería despedir sin dárselas, hermanos, porque es una palabra no solamente de mucho ánimo, sino de mucho propósito para cada uno de nosotros. Así que gracias por la oportunidad que me dieron de poder compartir y aquí estamos para poder platicar. Carlos, que Dios te bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor por esa palabra hermosa que hemos recibido. Y toda la palabra ha sido maravillosa desde Isaías 61 que nos compartiste. Nos haces reflexionar de todos los beneficios que el Señor vino a darnos a cada uno de nosotros. Es decir, no importa el mal que nos haya acogido, el problema que hayamos tenido, Él abarca todas las áreas y abarcando todas las áreas nos pone a nosotros en la posibilidad de ser libres y salvos. ¡Qué maravilloso! Y otra cosa que me gustó de tu compartir, todo estuvo lindo, pero cuando hablas de que
El Señor nos hizo de Él, que fuimos injertados a la planta, donde Él es el que nos sustenta. Un injerto no sustenta la planta, un injerto se beneficia de la planta y corre la savia, y la savia es Cristo, y Él es el que tiene la vida en nosotros. Así Amén. es que por nada debemos de jactarnos, presumir o que todo lo contrario. Hemos hecho esta noche, gracias a la palabra que compartiste, una reflexión de dónde hemos venido. Nos compartiste ese día tremendo en el que quizá ibas a perder la vida, pero Dios en su misericordia te mandó un ser hermoso, precioso, una viejecita hermosa, la cual pues te compartió la vida. Y ahí pues creo que arrancó un deseo de conocer al Señor. Gloria a Dios por eso. Gracias, 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 Carlos. Qué bendición. Creo que todos hemos sido enriquecidos esta noche con esta palabra y la palabra profética para la iglesia. Si en algún rato me la puedes mandar en texto escrita para que yo la pueda replicar a los hermanos, pues se las puedo dar, ¿verdad? Qué bendición. Nos alegra. Jorge, ¿querías decir algo o alguien más tiene algo que decir de lo que ha recibido de la palabra? Porque qué bendición tener un hermano que con tanta unción y con tanta gracia nos comparte la palabra. ¿Alguien quiere tomar el micrófono y decir algo de lo que haya recibido? ¿Ha sido bendecido? ¿Alguien más? Sí, yo creo que es algo impresionante la lectura de la palabra. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, creo que todos quedamos maravillados. María Teresa. Sí, gracias, Carlitos. Realmente nos has traído buenas nuevas. Nos has traído el Evangelio de Cristo y, y es tan necesario para nosotros estarlo recibiendo continuamente, meditar en estas palabras de vida para nosotros, contemplar realmente todo lo que es el Señor para nosotros. Ha sido un tiempo muy, muy hermoso. Siento como que ha sido un tiempo de reflexión, pero como que nos llevó a tener este momento de comunión con el Señor tan dulce, de ver su amor en cada acto que Él tuvo y en el propósito que Él tenía de traernos esta libertad, esta bendición, este gozo, el sacarnos de tristeza, el sacarnos de oscuridad. Y no, ha sido hermoso. Yo aprecio muchísimo y confío que esta palabra queda muy grabada en nuestros corazones y va a dar el fruto por el cual el Señor la ha enviado. Gracias, Carlitos. Amén. Gracias. Sí, gracias. Qué lindo, qué hermoso. ¿Alguien más tiene algo que decir? Ya sabe que se pone el micrófono y habla. Aquí tenemos la libertad todos. Haciéndoles memoria a todos que este domingo a las 10:30 de la mañana que nos reunimos, recibimos la alabanza del Señor. Y yo voy a estar compartiendo sobre el Espíritu Santo las buenas nuevas que nos ha traído, pero voy a hablar desde el punto de vista cuando el resto del mundo tuvo acceso al bautismo del Espíritu Santo. Ese va a ser mi tema. Cuando Dios escuchó la voz de un hombre, escuchó sus oraciones, vio sus ofrendas, vio sus limosnas, vio su actitud, y Dios escogió a ese hombre para que fuera el instrumento, para que por medio del apóstol Pedro, él recibiera con los suyos el bautismo del Espíritu Santo, abriendo así las puertas para todos los gentiles o los que no son judíos, como muchos de nosotros. Así es que no se pierdan eso, porque aparte de Pentecostés, que ya lo leímos el domingo, este domingo que viene, vamos a estar hablando cuando fue la puerta para los gentiles. Y es importante porque esa es nuestra historia. Esa es la oportunidad que Dios nos dio, que ya estaba desde antes de la fundación del mundo planificado, que todos, que Dios iba a ser de una familia grande, así como lo somos con Carlitos, como lo somos con Jorge, como lo somos con cada uno
de ustedes que hoy están conectados. Mire cómo llegamos a ser hermanos por medio de la fe. Así es que no se pierda esto el domingo que vamos a estar compartiendo. ¿Algo más, María Teresa? No, solamente decirles que qué alegría estar juntos. Podemos bendecir A en veces, oración a a la veces gente de no María quisiéramos, Teresa y orar también por Carlitos Palma. Podemos claro que orar por Carlitos Palma, Por bendecirlo, darle favor, gracias a Dios, ya que Él oró por nosotros y nos bendijo, por y favor. también por las necesidades que hemos estado, pues que tenemos algunas en mente, ¿verdad? ujú. Bueno, Padre, te damos tantas gracias porque cuando clamamos a ti, cuando hablamos contigo, sabemos que tú nos escuchas y que estás atento, Señor, a nuestro clamor. Hoy ponemos delante de ti la salud de nuestros hermanos, Señor, que ellos puedan experimentar esta gracia, este favor tan grande que tú les has extendido, que lo puedan disfrutar, que lo puedan vivir en sus cuerpos, almas y espíritus, Señor. Señor, mi Dios, los bendecimos, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por Carlitos. Lo bendecimos, Señor, para que él siga creciendo en esta gracia y con este favor que tú le has dado para proclamar tus verdades, tu evangelio, esas buenas noticias que es el propósito por el cual tú viniste, Señor, a cambiar la historia de la humanidad con nuevas y buenas y magníficas promesas y magníficas noticias para nosotros, Señor. Noticias de vida, noticias de paz, buenas nuevas de gozo, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, tú eres la razón de tener gozo en nuestra vida y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús te bendecimos, Carlitos, y a toda tu familia, tus hijos, nietos, que todos puedan ver a la manifestación del amor de Dios en abundancia, la protección, la provisión en sus vidas de una manera abundante como es la voluntad de Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te bendecimos, Carlos. ¿Qué tal si todos saludamos a Carlitos? Le damos las gracias, le mandamos saludos a él y a su familia. Y familia, qué lindo verles a todos reunidos. Nos vemos mañana, Andrea y Pablito, les esperamos. Que Dios Un les bendiga abrazo, a Fabián. todos, familia querida. Nos estamos despidiendo. Ante todo, con un fuerte abrazo. Qué lindo saludarles, verles y con muchos, pero muchos besos. Muchos besos, Carlitos, tire besos. Amén. Aprenda a tirar besos, Carlitos. Muy bien. Amén. Eso para un macho guatemalteco no es fácil, pero estamos aprendiendo a tirar besos. Que Dios les bendiga a todos. Nos estamos viendo. Igualmente a todos, Carlitos, bendiciones. Gracias. Igualmente, Fabián, un abrazo. Un gusto.